Estamos, a ver, tenemos un amigo en el aire. Hola Enrique Vox, buenas tardes, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? No, al contrario, Luis, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno. Y por supuesto con la audiencia de la Retrovisor tan querida. Sí. Son muy escuchados, tenés... Perdón, disculpame, de Radio Rebelde, quise decir. Pero sos el Retrovisor, está bien, hay que venderse, ¿Qué día tenés el programa? Los domingos de 21 a 24. Después del fútbol, ¿no? Como decís vos. Así es. Está bien. Bueno, viste, contame todo lo que estuviste escribiendo en la página de oyentes, esas cosas de que no te deja que se llevado en el árbol, que no vamos a ver los frutos. Sí, no, de este G20 no vamos a ver los frutos porque vinieron a llevarse el árbol los muchachos. Sí. Dijeron directamente que vamos a dejar acá esto, vamos. Llevémonos todo. Todo, sí, nunca. Sí. Ahí recién estuve, viste que yo hablo de masonería, Illuminati y todas esas cuestiones, ¿no? Del poder oculto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy estábamos mirando cómo generaron la Segunda Guerra Mundial y, bueno, este es su punto de vista, ¿no? Obviamente, pues, y cómo lo instalan a Mao, cómo instalan el gobierno de Japón, cómo inventan el comunismo. Bueno, un montón de cuestiones, es decir, cómo somos hablados y cómo nos ideologizan la mente, ¿no? Sí, ¿cómo no nos preocupamos en pensar un poco, no? Porque, claro. Por ejemplo, esto yo lo decía en Brasil hace un mes más o menos, me hablaban de una escuela de formación de cuadros y una escuela de formación marxista, y yo les dije, ¿por qué no hablan del comunismo milenario? Y todos se quedaron mirándome, ¿no? Sí. Dije, no, porque eso ustedes lo tienen acá en casa, en el Amazonas, los Yanomamis, los guaraníes, los tupí-guaraníes, todos viven milenariamente en un sistema que es más perfectamente comunista que el que hubo en la Unión Soviética. Sí. Y se quedaron atónitos, ¿no? Me dijeron, sí, es verdad, tenemos que empezar a investigar sobre eso. Esto se lo debo como un detalle así que mucho marxista que se lee todo sobre Marx, etcétera, ignora lo que tiene al fin en la nariz, ¿no? Sí, nosotros, viste que yo también abogo siempre por el pensamiento nacional y latinoamericano. Yo creo que principalmente deseurocentrizado. Ajá, sí. Hay que deseurocentrearse. Eso es lo principal que tenemos que hacer, porque vivimos en una mentira que nos pusieron, un mapa que nos plantaron ahí desde chiquititos, absorbemos ese eurocentrismo donde Europa está en el centro del mapa. Yo digo que los europeos no pusieron el Ecuador pasando por Londres porque no pudieron torcer los polos, ¿no? Pero al meridiano cero sí lo hicieron pasar por Londres, porque sí. Todo pasa por Europa, todo tiene que pasar por Europa. Pero si vos ves el mapa real, justamente lo que nos separa a nosotros, a todos los continentes, es el Atlántico. El estrecho de Bering es más angosto que el río de la Plata. No mide nada. Si por ahí venían lo que hoy son los indios, vinieron por ahí, eran chinos, claro. Los mongoles que cruzaron por ahí y bajaron toda Latinoamérica, claro, sí. Hay algunas charlas en las que yo digo, le pregunto al público, ¿cuántos kilómetros creen ustedes que separan a Estados Unidos de Rusia? Lo podemos decir en miles de kilómetros, decenas de miles de kilómetros, centenas de miles de kilómetros, y la gente tiende a decirme y decenas de miles de kilómetros. Y yo le digo, no, 40 kilómetros. Sí. Se ven a simple vista de una isla hasta la otra, que son las dos islas que hay en el medio del estrecho. Ajá.
se ven a simple vista. Sí, era teóricamente cuando se formaron los planetas, el planeta estaban unidos ahí por el estrecho de lo que hoy es el estrecho de Bering. Claro, por supuesto. Y se cruzaban por ahí. Pero todo, la gente, bueno, lo que pasa que nosotros tenemos la historia de Mitre, también tenemos la historia de Marx y de Engel y te la meten como que era, viste, como que era la novedad y que es lo que hay que estudiar. Yo también le tengo mucho miedo al psicoanálisis, viste, porque cuando te viene tan fogoneado, viste, como los pañuelos verdes que en un mes juntaron 1 millón de personas en la calle, viste, y sí, el LGTB y no al casamiento y sí al aborto, así. Y vos fíjate quién financia todo eso. Sí, bueno, pues ahora porque sabemos que es Rothschild, y antes también lo financiaba, como viste que yo siempre hablo en este programa, es decir, lo financiaban los grandes capitales, las guerras, Rockefeller, claro, es decir, hasta la de los franceses, la de 1789, y bueno, eso fue una liberté, igualité y fraternité, pero en realidad nos quedamos con la tierra de los reyes y le cobramos impuestos y se lo damos al pueblo, ¿viste? A la clase media, y formamos la burguesía y ya le cobramos impuestos y se lo sacamos a los reyes. Como la Revolución Rusa, ¿viste? Bueno, hay que sacarle los territorios a los zares que estaban en Bueno, contra. yo ahí establezco un comparativo y te apuesto a que vos, te parece en cualquier esquina de Buenos Aires, así muy transitada, le preguntas a la gente, ¿qué fue primero, la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa? Y la gente, como tiene a la Revolución Francesa como el paradigma de la liberté y todas esas boludeces, te dice, y la Revolución Francesa, te dice muy suelta de cuerpo, y la independencia de los Estados Unidos se generó 30 años antes. Claro, en el 1776. Claro, los patricios acá, que sabían muy bien cómo venía la mano, dijeron, che, ¿qué copiamos de los Estados Unidos? Es la Constitución, pero déjate de joder, el resto del símbolo de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Dijo otro, porque en la Revolución Francesa mataron a los reyes, los decapitaron y de ahí para abajo quedó todo igual. Vos fijate lo que están haciendo estos norteamericanos, conquistan la tierra y la reparten. Ajá. Porque en Estados Unidos inventaron la proforma agraria, no la reforma agraria, la proforma agraria. Y acá ni en pedo querían hacer eso. Entonces a nosotros nos tiraron la cabeza como símbolo de la liberté a la Revolución Francesa. Sí. Y eso nada que ver, ¿no? Yo creo que, viste que también acá en el programa, yo me instruí mucho con Julio Carlos González. ¿Sentiste hablar? No, la verdad que no. No, bueno, yo después te voy a mandar un link, si vos me permitís. Claro, por supuesto. Y bueno, él habla de la involución de Latinoamérica. Y entonces él habla que todos los próceres que nosotros tenemos como próceres eran financiados por los ingleses para separarnos de España. Sí. A ver, yo ahí en eso tengo un matiz con algunos pensamientos, ¿no? Porque es verdad, mientras la conquista portuguesa quedó intacta, sí. Es decir, no más que intacta, porque se amplió. Sí, pues viste que estaba... Claro. Nosotros, por ejemplo, vamos a la ciudad de Laguna, en Santa Catarina, y está el mojón del Tratado de Versalles, de Tordesillas. De Tordesillas, quiero decir. Sí. El Tratado de Tordesillas. Está el mojón ahí, ¿no? Sí. Bueno, o sea que de ahí para abajo era el Río de la Plata. Y para el costado también, era todo España. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate todo lo que avanzaron los tipos, ¿no? El resto de Santa Catarina, más el resto de Río Grande do Sul, que es prácticamente un Uruguay. Más Mato Grosso, más el Amazonas, más todo. Sí. Entonces, Acre, que se lo afanaron a Bolivia, sí. Los tipos avanzaron muchísimo y se quedaron monolíticos. Ahí está un Brasil continental impresionante, ¿no? En cambio, la Hispanoamérica se fragmentó toda. Sí.
Todo impulsado de Inglaterra, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero rescatar algunos próceres nuestros porque yo te pregunto a vos, inmerso en esa realidad de aquella época, si vos tenías unos tipos que no te decían nada de liberarte de España, porque ellos, los ingleses que dijeron, dejemos que se maten entre ellos y cuando los americanos hayan puesto toda la sangre, ahí llegamos nosotros. Esa fue la estrategia. Sí. Pero a nuestros próceres no le quedaba más remedio que jugar en ese planteo, ¿no es cierto? Sí. Y vos tenías que aprovechar en alguna medida. Es como si, por ejemplo, nosotros ahora habláramos de geopolítica en estos momentos. Ajá. En estos momentos, geopolíticamente hablando, nosotros nos tenemos que aliar con China, India, Rusia. Exacto, yo tengo la misma idea. Para salir de este avasallamiento tenemos que salir de la hegemonía Illuminati, masónica, inglesa y jesuita. Ficción británica. Claro. Ficción británica. Sí. Entonces, nosotros sí, bueno, vamos a tener que echar mano a otro y en algún otro momento van a decir, no, porque Enrique Vox era un pro-chino. Un traidor. Sí, un traidor pro-chino. Y bueno, nada que ver eso. Vos, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos apetitos del imperio. ¿Por qué florece Japón? ¿Por qué florece Dinamarca, Suecia, Holanda? ¿Por qué Inglaterra es lo que es? ¿Quién carajo quiere ir a conquistar esas islas de mierda que son Gran Bretaña? ¿A alguien se le pasa por la cabeza? A ver, invadamos Japón, ¿para qué quiere Japón? Que no tiene nada. Ahora, ¿para qué nos quieren a nosotros? Y sí, nosotros tenemos todo lo que se te pueda imaginar. Todo tenemos, de verdad. Minerales, agua, aire limpio, todo, sí, todo sí. tenemos. Es como yo le digo a la gente, somos un país muy peligroso. Exactamente, ni más ni menos. Somos un país muy peligroso, tenemos que tener cuidado y nos tienen que cuidar. Y como vos decís, bueno, yo tengo la misma idea. Bueno, acá nos tenemos que aliar con Rusia, nos tenemos que aliar con la India, con China, todo ese ruta de la seda, ponele, si le querés poner un nombre. Claro, pero por supuesto. Porque todo viene desde ahí. Y Estados Unidos se está replegando, pero no se va a ir tan fácil. Y sobre todo, ¿cómo se llama? La sinarquía que tenemos nosotros dentro del país, la sinarquía y el cipallaje. Sí, los imperios cuando se caen lastimando. Ajá, claro. Eso es un hecho. Fue siempre así, siempre fue de esa manera. Sí. Pero en este nuevo equilibrio internacional, Estados Unidos tiene mucho para perder, tiene conflictos internos muy serios, tiene estados que se quieren segregar, eso no sabía. Se quieren separar de los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Eso es un problema que no está planteado filosóficamente, sino que está planteado políticamente ya. Bueno, porque filosóficamente la historia masónica, Illuminati y de los Rothschild era tener salida por los dos océanos, ¿no? Y fue el único país que lo dejaron. Bueno, Canadá, que también está más al norte, pero ya no tiene tanto territorio, no tiene tanta agua, no tiene tantas cosas, como vos decís, viste, como Japón, que no tiene un montón de cuestiones. Canadá maneja el poder como los holandeses, de las sombras. Claro, ajá. Sí. Los tipos están siempre tienen un pie adentro, pero lo mandan al frente a otros. Como los ingleses. Claro, los holandeses lo hacen con los ingleses. Ajá. ¿Cómo es esto, Y Holanda siempre tuvo un pie en Argentina, pero desde atrás de los ingleses, sin que nadie se preocupe con los holandeses. Nosotros los puteamos muchísimo a los ingleses. Ajá. Merecido lo tienen. No estoy hablando del pueblo, no estoy hablando estamos del hablando del poder. Sí, siempre estamos, no es cuestión de pueblo ni de religiones. Cuando yo hablo de los házados no hablo de la religión, y si hablo de los sionistas tampoco hablo del judío. No, uno habla de un sistema, de una idea. No, pero es que en el caso de los sionistas
Vos no hablas de los judíos, porque el sionismo claro. es un partido político conformado por mucha gente que ni siquiera es judía. Exacto. Bueno, también Vos te internás en la ortodoxia judía y vas a ver que los tipos odian a los sionistas. Y sí, y es están evidente. en contra del Estado de Israel. Y están en contra del Estado de Israel. Hay una idea del... No, porque viste que se cree que el Estado de Israel fue formado por Herb, no me acuerdo bien cómo es el apellido ahora, antes del fin del siglo XIX, ¿no? Al 1890 y pico, con el apoyo de Rothschild, todo eso. Pero yo escucho también una versión que esto lo hablan los ¿cómo se llama? Los religiosos de ellos, los rabinos. Hay altos rabinos que dicen que el Estado de Israel tiene que destruirse porque el Estado de Israel va a ser el Estado de Israel cuando venga el Mesías. Todo Estado de Israel que promuevan los hombres va a ser destruido. Esto es una profecía de ellos, no es lo que a mí me... Sí, lo que pasa pero mirá que primero, ellos al rabino le tienen como pánico. No es lo mismo que nosotros con los obispos, ¿viste? Claro, bueno, yo los invito a cualquiera, ponen en Google lo más sencillo de todo, ¿no? Para no complicarse la vida. Ponen judíos antisionistas y te aparece un material impresionante que no lo vas a poder creer cuando lo veas en fotos y en videos. Ajá. ¿Cómo es eso? Pone judíos antisionistas. Ajá. Y te aparece, pero cualquier cantidad. Nosotros tenemos que pensar que el judaísmo no es el judaísmo que nosotros conocemos, que es el rabínico. También está el judaísmo mesiánico. Ajá. Que piensan como chiitas y los otros musulmanes, como chiitas y sinistas, algo así, chiitas. La verdad que ahora no me sale el nombre. El católico y protestante, qué sé yo, ¿no? Yo acá a la vuelta de mi casa tengo un templo de los rabinos, no quiero decir del mesianismo judío, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, y acá es en la zona del Abasto. Y piensan completamente diferente. Entonces, lo que han hecho los sionistas es tomar una religión, instalarla como los perseguidos de la historia. Claro. Y sí, han sufrido persecuciones, por supuesto, no soy un negacionista, ¿no? Pero ellos ponerse el ropaje de los perseguidos, pero ellos eran los que le vendían petróleo a Hitler. Ajá. Bueno, porque la Standard Oil, ¿qué capitales era? Sí, eran judíos, eran lo de Rockefeller, la Standard Oil. Por supuesto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo eso, sí, por supuesto, entonces, son cosas que el común de la gente no se detiene a pensar. Nos han instalado el término antisionista, cualquier cosa que decir los judíos, vos sos antisemita. ¿Cómo antisemita? Semita es un idioma, semita es un idioma, es lo mismo que vos te dijeron sos un anticastellano. ¿Cómo vas a ser un anticastellano? Semitas son los árabes también. Claro. Semita es el mismo pueblo, unos eran hijos eran los hijos de Abraham. Uno era Isaac y el otro era Ismael. Son sionistas, esos son sionistas. Los que dominan ahora Israel son házaros, son de Hazaria, son rusos blancos, que tomaron la religión cuando el Saladino invade. Viste que tenía todo el imperio que mata todas las cruzadas, que vence las otras cruzadas, perdió la primera y Saladín manda,
Y ahí le dijeron, bueno, elijan una religión, o la musulmana, la católica o la judía. Y elegimos la judía. Y era un pueblo, según yo tengo entendido por ahí, era un pueblo que eran ladrones, ¿viste? Que estaban ahí siempre al acecho en la ruta de la seda. Pero claro, siempre ganaron los ladrones. Bueno. Siempre, la historia es porque el tipo que está laburando. Encha al chorro, lo mata para robarle y el trabajador no se dio cuenta que se tenía que defender. Sí. Entonces en la historia siempre ganaron los chorros. Pero yo te invito, y le invito a toda la audiencia, que empiecen a escuchar a Enrique Dussel. Enrique Dussel es un argentino naturalizado mexicano, que es extraordinario los planteos que hacen, y a mí me maravilló conocerlo hace, no sé, 3 o 4 meses, una cosa así. Enrique Dussel, ¿con C o con S? Con doble S, Dussel. Es impresionante el conocimiento de este hombre, lo que andó por el mundo. Ajá. Y de la manera que ha estudiado la historia de verdad, no la historia que nos venden a nosotros. Claro, él se ríe de la Edad Media, de la Edad Moderna, y explica por qué, y te das cuenta tan sencillamente que tiene razón. Vos decís, bueno, tenemos que replantear todo. Sí, eso no hay que, mira, en psicoanálisis siempre se dice, la verdad, encontrar la verdad de uno mismo es muy dolorosa. Pero, y sí, viste, porque uno cree que no es tan, viste, que uno, no, yo no soy tan jodido, no, yo no hablo mal, no, y viste, y es recontra doloroso encontrarse con lo, viste, con nuestra verdad. Y en la verdad de la historia, decirle a alguien que San Martín, viste, fue que se instruyó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, y a mí, ¿y sabes dónde me queda bien la idea que era un agente inglés, o bueno, y con ayuda inglesa, si no lo queremos hacer tan fuerte? Estudié en una escuela jesuita. Y donde están los jesuitas está el poder. Sí, claro, por supuesto. Son una línea prácticamente militar. Claro, la compañía de Jesús se mueven como milicos, se hacen los buenos, se hacen los entradores y te entran en las casas, te entran en todos lados. Bueno, pero yo los prefiero a los de los Pudey, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo la verdad que no sé siempre, bueno, pero qué sé yo, igual se deben pelear entre ellos a ver quién tiene más poder o no, lo importante es saber que por las religiones, es decir, como yo dije hoy en el programa, el poder a las religiones se lo da la gente, no que las religiones te dan el poder. No, por supuesto. Bueno, eso es en todo, ¿no? Uno dice... Sí, en la política igual, ¿no? En la política. Claro, no son los puestos lo que hacen la persona, sino la persona la que hace el puesto, ¿no? Claro. No es que a vos te nombran gerente y sos gerente. Después tenés que demostrar que sos gerente. Sí. Pero volviendo al punto, mira, yo por lo que yo no soy religioso, eso como principio de todo, no practico ninguna religión más que la religión desde el punto de vista etimológico, que quiere decir religar, ¿no? Rejuntar, reunir. Sí. Entonces sí, en el término de reunir ahí yo me alineo con el término, pero no de la práctica mítica, qué sé yo, etcétera. Si uno mira la historia de los ¿cómo se llama? Estamos hablando recién. Alzheimer me tiene bárbaro a mí, ¿viste? Me tiene adoptado. Pero vos sabés que no es el Alzheimer, es que uno tiene tanta información. No, fuera de joda. Aparte, pero uno tiene tanta información que a veces los nombres se nos mezclan, ¿viste? Los jesuitas, digo, si vos ves la historia de los jesuitas en este continente, que a mí me cuesta llamarle América, en este continente es una historia muy interesante, porque los tipos de todas las civilizaciones autóctonas se quedaron con las civilizaciones amazónicas. Ajá. Y trabajaron mucho con ellos porque se dieron cuenta, en principio, que eran monoteístas, ¿no?
y que eran altamente cristianos desde el punto de vista de la práctica. ¿No? Los tipos nunca habían ni siquiera escuchado hablar de Cristo, para nada. Pero inclusive personas que cultivaban la percepción de una manera natural, nada extraño, nada ni sexto sentido, ni ninguna apertura de esas, que para algo le ponen sexto sentido, el número 6, a ver si simbológicamente qué significa. Y ellos cuando empezaron a transmitir esto sobre principalmente los guaraníes, en el Vaticano provocó un escozor porque trastocaba los lineamientos religiosos políticos sobre la religión que ellos venían sosteniendo, ¿no es cierto? Y mandaron a desmantelar todo y hacen desaparecer a los jesuitas de acá. Y en este siglo, curiosamente, por algún montón de cosas que podemos hablar en otro programa, nombran un papa jesuita. Y americano. Igual yo tengo ahí una versión de Jorge Guerra y de Despertando y Desvelando el Velo, de que hablan que que una vez que los expulsaron a los jesuitas hasta del Vaticano, ellos van y le dan toda la riqueza que habían acumulado, se la dan para que la organice los Rothschild. Sin embargo, eso lo desconozco completamente. Es una versión. Pero no lo estoy negando. Pero observo otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la lucha, si eso se cometió en algún momento, inmediatamente se dieron cuenta del problema, porque históricamente la Iglesia, el Vaticano, que es un poder económico enorme, pero no financiero, se comenzó a enfrentar con la Reserva Federal, que es un poder económico financiero. Y mucha gente se pregunta por qué el Vaticano tuvo tanta llegada con Hitler. Y era porque ellos pensaban que Hitler podía vencer el poder financiero de la Reserva Federal. Vos fijate que después ellos nombran un papa polaco para desmantelar la Unión Soviética, que les estaba haciendo tanto quilombo, lo consiguen hacer, y después vuelven y nuevamente nombran un papa alemán, pensando que Alemania podía ser nuevamente el gran frente anti-RF. Pero después Alemania termina aliándose con Estados Unidos, y ellos hacen dimitir a este papa alemán y ponen un papa americano jesuita. Y jesuita, que hace una alianza con los franciscanos, y por eso se pone Francisco de nombre. Porque para sostenerse dentro de la iglesia siendo jesuita y con las ideas que trae, necesita otra orden muy fuerte, que es la de los franciscanos, y se bautiza Francisco. También están los caballeros de Malta. Yo tengo otras versiones dando vueltas por ahí, ¿viste? No, pero es que nada es tan sencillo, ¿no es cierto? Están los caballeros de Malta, ¿no? Y si vamos a hablar de todo, tenemos que escribir una enciclopedia y no nos escucha nadie directamente. No, pero mira, una vez llama a otro programa, ¿no? Dice, pero escúcheme, este Sicarelli que habla de los libertadores, de historia, de los roles, ¿qué tiene que ver con el proceso de emancipación americana? Digo, para que sepa que siempre nos mienten, para que sepa que siempre hay algo atrás, que cuando te instalan a alguien es porque ya viene instalado y ya viene hablado. Entonces usan el ego de cada uno de nosotros, o la necesidad de mostrarnos, o de ser poderoso, es decir, y entonces viste, eligen, los elegidos son, bueno, vos, pero que les llega tenés que hacer esto, lo otro, y en el camino te van adoctrinando, ¿no? Es decir, te llevan, te llevan 10, 15 años, te llevan 10, 15, 20 años para que vos después obedezcas. Es lo que decíamos con un compañero otro día, nosotros votamos pero no elegimos.
A nosotros, como yo le digo acá a la gente, digo, nos dieron unos símbolos patrios, la bandera, la escarapela, el himno, todo como para que creamos que somos libres. No. A ver, nosotros generamos esos símbolos, todas esas cuestiones, inauguramos una patria. Vos acordate que la declaración de la independencia se firmó en 4 idiomas. Sí, había un indígena también, sí. No, varios indígenas. Sí. Estaba escrita en guaraní, en aymara, creo, y en quichua, en castellano, por supuesto. Cuatro idiomas eran. Había una propuesta de poner un soberano originario, inclusive también sostenida por Belgrano, no prosperó. El tema es que, y esto yo lo discuto con algunos hermanos originarios, principalmente del sur, que me dicen que ellos están en contra del Estado argentino. Le dije, mira, me voy a tener que estudiar un poquito de historia, porque la independencia argentina se forjó con originarios entregando su sangre por esa independencia. Las luchas la lucha de quiénes eran los que iban, los indios, el gaucho, toda esa gente. Claro, negros. No fue mi viejo. Y españoles también, No, pero españoles también había, españoles también, sí, españoles también había. Y muchos apátridas, porque no te olvides que los que nacían en este suelo no eran españoles. Claro. Entonces, ¿qué patria tenían? Necesitaban tener una patria. Los seres humanos, así como necesitan un dios, algunos, también necesitan una patria. Nosotros en este momento tenemos que tratar de rescatar lo mejor que queda a nosotros. Pero les decía a los compañeros, algunos originarios, ustedes forjaron la patria junto con nosotros todos, con ustedes adentro forjamos la patria. Después, con la caída de Rosas, nos la afanaron. Ajá. Esa es otra historia. Entonces la que tenemos ahora, y sí, nos permitieron que sigamos teniendo la bandera, como decís vos, nos permitieron que sigamos cantando el mismo himno, para que nos creyéramos que seguimos siendo independientes. Pero en realidad, por ejemplo, los estatutos del Banco Central se escribieron en inglés. Bueno, y lo manejan 4 tipos el Banco Central, que son empleados de Rothschild. Claro, no está nacionalizado el Banco Central. Nunca estuvo, salvo en la época de Perón, pero el Banco Central. Sí, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre los tipos, a ver, cuando fue la última dictadura oligarco-militar, que yo no me resisto a decirle cívica porque muchos civiles no tenían nada que ver con eso, no tenían la culpa, pero los oligarcas sí. Ellos acá en Argentina, mientras en todo el resto de Latinoamérica tenían representantes de la línea de Milton Friedman, nosotros acá estuvimos divididos la economía nacional. Teníamos un representante de Milton Friedman que era José Alfredo Martínez de Oz, quiero decir al revés, la cambié, Domingo Cavallo era el representante de Milton Friedman y José Alfredo Martínez de Oz era el representante de la corona inglesa. Ajá. Entonces vos fijate hasta qué punto y cómo a nosotros nos tienen en el ojo desde Gran Bretaña, ¿no es cierto? Bueno, yo te vuelvo a decir, el bisabuelo de Alfredo Martínez de Oz, contrabandista de personas. Claro, de personas, de animales, de lo que venga, armas, lo que venga. Y de productos británicos. Claro, y era pro-británico. Inglaterra, cuando fomenta toda esta traición a España, con Larrea, Paso, Belgrano, Martínez de Oz, todo eso. Perdóname, la familia Martínez de Oz es protegida de la corona británica porque fue ese José Alfredo Martínez de Oz, de aquel del principio del siglo pasado, de antepasado, del siglo XIX, el que le entregó el tesoro del Bernardo del Río de la Plata a los ingleses. Que los ingleses se rindieron pero no entregaron el tesoro y se lo llevaron a Gran Bretaña. Y se lo afanaron. Por eso, cuando Inglaterra se compromete con todos estos libertadores y la Revolución de Mayo, como dice José Carlos Jiménez, la tercera invasión inglesa,
te incluyo también a Belgrano, bueno, Mateu y todo eso también ya lo sabemos, y Castelli, y le dan protección a todas sus generaciones venideras, los británicos, lo mismo que hicieron con Martínez de hoy, hicieron con todos los que declararon la Revolución de Mayo. Que la Revolución de Mayo se hace porque el 22 de mayo terminaba un convenio que tenía con Inglaterra, porque se habían afanado todo el oro de acá y no tenía el virreinato no tenía guita. Si bien, como vos decís, la habíamos destruido militarmente, necesitaban guita para pagar a los empleados, ¿no? Y le habían dado un libre comercio a los ingleses. Cuando van a sacar ese libre comercio, le plantan un par de barcos en el Río de la Plata, apuntando a Plaza de Mayo, y declaran la independencia de España. No fue la independencia, pero fue... Sí, no fue. Claro. Fue el grito, diríamos, como dicen los brasileños, el grito Ipiranga, pero como que bueno, acá hay un gobierno patrio, ahí está, era el gobierno patrio, porque no fue la independencia. Entonces, desde ahí... Que no había patria tampoco. Claro, bueno. Y bueno, vos pensás que le afana eso. Las naves de San Martín las llevaba Cochrane, un corsario inglés. Y después le afana el tesoro del Perú, se lo afana a San Martín. Y lo manda para Inglaterra. Bueno, pero esto me hace acordar un episodio de la actualidad. Igual. Un episodio de la actualidad. Acá en la Comuna 3 hubo un comunero que se eligió por el PRO, que dijo: muchachos, yo me elegí por el PRO, pero yo soy peronista y me quiero pasar con ustedes. Y hubo una alta resistencia por parte de algunos compañeros progresistas de acá de la comuna, y yo le decía: querido, si nosotros le podemos afanar un corsario a la corona, afanémoselo. Si nosotros lo que necesitamos es ganar nuestras peticiones en la comuna, y si él está dispuesto a levantar la mano junto con nosotros en las propuestas, ¿qué tenemos para decir? Sí, veamos si es cierto, aparte de lo que dice, porque hay una cosa que dice, pero está bien. No, a ver, él te puede mentir para ser elegido y después hacer otra cosa. Claro, pero cuando fue elegido y viene a decir, voy a votar junto con ustedes, ¿qué boludez le tenemos que decir que no? No, al contrario. Es decir, yo pienso que, bueno, viste que el peronismo es así de multiclases, ¿no? Es decir, el peronismo junta a toda la gente. No es No, yo le tengo que decir, hermano, mira, si vos tuviste estómago para morfarte a estos tipos y ahora venir para acá a entregarnos tu voto, te felicito. ¿Qué querés? Yo no tengo tu estómago, pero entonces en aquella época donde vos tenías un barco que podía apuntar junto con vos y lo tenías que utilizar, es como te repito hoy. Hablar de geopolítica con los hindúes, con los chinos, con los rusos. Sí. Bueno, no hay otra, ¿viste? No, realmente no se puede. Cuando vos sos apetito empecinado del poder, y te tenés que defender con las herramientas que tenés. Sí. Ese es el tema, ¿viste? Porque la verdad que acá en este territorio del Río de la Plata, la gente tenía los huevos llenos de la corona inglesa. Llenos. ¿De la corona inglesa o de la española? Perdóname, de la corona española. Ajá. Llenos. Los tipos se llevaban todo y después encima vos ni siquiera eras español y ni siquiera tenías derecho para decir, bueno, converso con fulano. Ajá. Entonces eso era realmente agobiante. Y poder, la propuesta que te hacían los ingleses era en alguna medida una bocanada de oxígeno, ¿viste? Si vos estás respirando del caño de la cloaca, no me refiero del caño del político, ¿eh? Sí. Que también es de la cloaca. Si vos estás respirando del caño de la cloaca y te vienen otros con una botella de oxígeno y te dice, mira, acá tenés un poco de oxígeno, pero vamos a tener que arreglar algunas cosas con nosotros. Sí, dame, por favor, le decís. Sí.
Entonces, en los procesos históricos, esas cosas se dan fatídicamente, porque lo pongo con la actualidad. Hoy nosotros, si queremos independizarnos de nuevo vamos a tener que echar mano a ayudas extranjeras, lamentablemente, externas. Sí. Bueno, la cuestión de Hispanoamérica era, bueno, de los ingleses era dividir todas las tierras españolas, no solo sacárselas, sino dividirlas. Claro, divide y triunfarás. Por eso dejó todas estas republiquetas, ¿no? Argentina, Bolivia, como siempre digo acá, no tenían ni nombre para ponerle, y le ponían Ecuador, le ponían Venezuela, que quiere decir Venecia, claro, chiquita, sí. Bolivia por Bolívar, Colombia por Colombia. Claro, viste, ni nombre, ni se gastaron en ponerle nombre, digo. ¿Y a esto qué le ponemos? Y ponle esa cosa. Que más o menos quede. Entonces, porque realmente lo que yo abogo siempre desde acá es volver a tener esa nación, ya no país, ¿no? Que iba desde el pasaje de Drake hasta California, Texas, Florida, ¿viste? Todo ese país, esa Hispanoamérica, ¿no? Que ahí sí seríamos un país fuerte y con otro... Yo creo que tenemos una oportunidad. Bueno, tenemos igual, una cultura. Ahora se me viene otra idea. Ahora vos me hablas. También unido a Europa, viste, con el mercado común europeo, y le clavaron un euro que ni siquiera fabrica ningún país. ¿Nos damos cuenta? Mira, nosotros vos conocés más o menos Brasil, el sur de Brasil. Sí, el sur. Yo conozco mucho Río porque tengo ahí gente. Bueno. Yo conozco por supuesto Río, San Pablo, todo eso, pero conozco muchísimo el sur de Brasil. Y nosotros tenemos que saber capitalizar una cultura instalada, ya instalada hace décadas, no una moda pasajera, que es el gauchismo. Claro. Vos, ¿cómo le dicen a los riograndenses? Gaullos le dicen, que es la manera de pronunciar por su acento, gauchos. ¿Y cómo son los gaullos? Bota o alpargata, bombacha, rastra o faja, camisa, pañuelo al cuello y boina o sombrero. La música que nos une es el chamamé, básicamente, algunas polcas, etcétera. Ellos mismos dicen en las fiestas gauchas, dicen que la música la tomaron de Argentina. Los gaullos no te dicen boa tarde cuando llegan, te dicen buenas. Así con ese tono. Sí, hablan buenas. Sí, ¿no? Lo dicen en castellano. Entonces, eso lo tenemos que capitalizar, porque si nosotros nos dejamos de joder con el eurocentrismo, yo voy a Brasil y le propongo cuando me dicen, porque hablamos portuñol, yo les digo, hablamos brasintino. Claro. Porque no hablamos ni portugués ni español. Primero porque el español son un montón de lenguas, ¿no? El gallego, el lusitano, quiero decir, el catalán, ¿no? El catalán, claro, todas esas lenguas que nosotros no hablamos, nosotros hablamos específicamente el castellano. Entonces hablamos brasintino. Y cae muy bien esa propuesta. La verdad que está muy buena, sí. Como la del árbol, está buena. Claro, si nosotros nos proponemos a reconstruir el continente con el respeto a las naciones originarias, porque es una ley dinámica, ¿no? Si vos sos imperio de alguien, vas a ser imperiado por otro. Esto es así, ¿viste? Vas a estar en la cadena de alimentación. Alguien te va a hacer tu imperio también. No vamos a poder liberarnos del imperio nosotros mientras nosotros seamos imperio de alguien. Y nosotros somos imperio de las naciones originarias. Sí. En este momento en Salta están echando a familias originarias de sus tierras, los asesinan, los persiguen, los meten en cana, los cagan a golpes. Se les cagan con las tierras. Es impresionante lo que hacen. Sí, exactamente. En una época también los envenenaban con eso que le daba diarrea, ¿cómo se llama? El
cólera, le tiraban cólera en el agua para que se... Bueno, en la guerra patagónica, que dicen, miserablemente le dicen la campaña del desierto, usaban la guerra bacteriológica, porque les regalaban frazadas infectadas con gripe, que era una enfermedad que los originarios no soportaban. Entonces se morían, pero por cantidades. Entonces, porque muchos títulos de propiedad que tienen hoy algunos grupos originarios, si vos mirás la firma, dice Roca. Sí. Fueron extendidos por el general Roca. Sí. Entonces, sí, la campaña del desierto fue una masacre de indios. Eso es pero, claro. Es como en Estados Unidos, ellos también. En el oeste. Claro. Más todo el continente, porque donde hay un blanco es porque mataron millones de originarios. Vos hablabas de España. Patricio Loms, ¿lo tenés, un historiador? ¿Patricio? Loms. No. Por ahí leí algo de él, pero no me acuerdo el nombre. Patricio Long defiende mucho a España, como diciendo que cuidaba mucho a los indios y separaba a los indios de los gallegos, los indios en la tierra y en la selva. Vos decís un argentino. Sí, un argentino, sí. Morochazo. No sé, medio un tipo grande. Sí, lo he puteado bastante. ¿Lo puteaste? Inclusive, sí, bastante. Ajá. Eso de ir a chuparle el culo a la corona, a decir que ellos eran buenitos y trataban bien a los originales, déjame de joder, bueno, ¿viste? Más o menos él dice eso. Se dice peronista, ese es uno de los que se dice peronistas. Ajá. Porque él dice que la corona le puso la ley de Indias, que los cuidaba, él dice eso en la historia, ¿no? Claro, y sí, Hitler decía que eran campos de rehabilitación que hacía con los judíos, no de masacre. Ajá. Bueno, está bien, son puntos de vista. Bueno, vos tenés tu idea, él tiene la de él, pero bueno, lo importante es que... pero perdóname, los mataban asquerosamente, no me puedo venir con esa pelota. Yo creo que los que lo mataron asquerosamente, y esto sí yo lo vi una vez, y viste, bueno, me da como una... fueron cuando empezó el proceso de liberación de los países, ahí donde se hizo la masacre más grande de indígenas, cuando ya no estaban los españoles, que vinieron y todas estas oligarquías arrasaron con todo. Fíjate en qué año se hace la campaña del desierto. La mal llamada campaña del desierto. Sí, en 1800. No fue con la libertad. No, fue cuando... Vino después. Vino bastante después, cuando... A nosotros nos quitaron la libertad y vino prácticamente junto con la guerra contra el Paraguay, ¿viste? Sí. Unas atrocidades bastante grandes que nos han hecho cometer, ¿no? Todo financiado por Gran Bretaña. Sí, los grandes capitales que siempre están, bueno, lo mismo que la guerra entre Chile y Bolivia, ¿viste? Eran los grandes capitales lo que fue. Pero este muchacho que debe necesitar plata de algún lado y por eso dice esas cosas, que me explique a mí cómo fue que mataron a Atahualpa. Ajá. A ver si él se acuerda cómo fue. Esa no se acuerda, esa ni siquiera sabe, y me dice que es historiador y todas estas cosas. Hay una cosa yo veo también a veces verdad hispánica, ¿viste? Sí. Y hablan de estas cuestiones que son otro punto de vista. Son venezolanos, ecuatorianos, qué sé yo. Y entonces estaban una lucha entre Huáscar y Atahualpa. Y entonces eran hermanos y tenían lucha a muerte. Es decir, el tema de los indios era que se mataban a muerte total. Pero esas luchas estaban propiciadas por los españoles. Ajá. Estaban propiciadas por los españoles, porque estaban los felipillos, que eran los traductores, que traducían cambiadas las cosas. Claro, lo que se le daba la gana. Y el divide y triunfarán, no es de hace 2 décadas, es de toda la historia. Ellos dividieron a cada lugar que fueron, al África, al Asia. Sí, esto viene, con el Asia muchos no pudieron joder, pero bueno. Del Senado, de Roma, de los griegos, los egipcios, desde siempre. Claro, pero la mentira es un instrumento europeo. Vos fíjate cómo justificaron los romanos la masacre de Cartago.
inventaron que en Cartago asesinaban a los chicos, que atrocidades contaron de Cartago, que claro, como la habían incendiado y no quedaba nada, era muy difícil de que alguien, no existía quien pudiera decir que no, porque lo mataron a todos. Sí, sí. Después la BBC de Londres hizo una investigación con un documental muy interesante que demuestra que no era nada de eso. Obvio que no. Y de Cartago tomaron los baños, las rutas, los acueductos, todo lo que después impusieron como cultura romana, ¿no es cierto? Bueno, también está el tema de los, que es una palabra que se usa mucho de los pueblos de ahí también del África. Cuando destruyen algo, ¿cómo es que se dice? No, ya me va a salir, que eran pueblos que también lo tomaban así, como que eran pueblos bárbaros, pero que tenían unas culturas espectaculares, ¿no? Porque claro, nosotros pensamos que el Imperio Romano era toda la cultura, ¿no? Y los países árabes tenían un montón de cultura, los fenicios, los judíos. Pero por supuesto, los árabes han sido, nos han dejado lo más importante de nuestra cultura. Los números, por ejemplo, claro. Por ejemplo. Sí. Pero cuando vos entras en Google y empezás a buscar las ruinas de los países del norte de África, y el Partenón queda como una cosa chiquitita. Sí, eran todos chiquitos. El Coliseo también es chiquito. Claro, ¿viste? Decís, ¿cómo? No, bueno, pero Hollywood te hace todo como que, viste, espectacular, y que nosotros somos la cultura dominante, y que Rambo mata a todos los yanquis, a todos Rambo ganó la guerra de Vietnam. Claro, la de Vietnam, la de los rusos, la ganó toda la guerra, viste, porque depende de quién era. A los árabes también lo mató a todos, y a los colombianos también, viste. Claro, y nosotros no sabemos que la mayor parte de la gente no sabe que el calendario más preciso que tiene la humanidad es de este continente y no de Europa. El Maya. El Maya, si no lo usamos. Sí, sí. Entonces, eso entre otras cosas, que los conocimientos astronómicos que tenían los tipos eran espectaculares, los conocimientos matemáticos. Ellos tenían una fórmula para hacer cuentas gráfica, que es espectacular. Bueno, puedes creer que sea tan sencillo hacerlo gráficamente sin números. Ajá. Las cuentas, ¿no? Mira vos. Hay un montón de cosas que no conocemos. Viste que vos hablaste también ocultadas. De la magia y de la premonición. Yo no hablo de eso, yo no conozco, no me meto, pero hay cosas que el humano tiene. Yo creo que algo de eso también tenemos. Lo que pasa es que estamos tan en un mundo mentalizado que, viste, que otros conocimientos que podemos llegar a tener no los practicamos, pero es que nuestra educación es religiosa. Le decimos laica porque le sacamos el estudio de la Biblia y todas esas cosas, pero en realidad es toda la estructura religiosa, todo mental. Todo exactamente, y nada te extirpan toda posibilidad perceptiva. Entonces desde lo musical, de todo. Entonces te preparan exclusivamente para ser un funcional que sirva al mercado, nada más. Si es que no entra en ese cuadro, se lo tira por la ventana. Sí. Ese es nuestro Monte Olimpo, la educación. Yo estoy a favor de la educación pública, por supuesto, ¿no? Sí. Pero digo, hay que hacer una reformulación, porque en realidad es nuestro Monte Olimpo la educación. A mí siempre me gusta decir que más que educación nosotros tenemos que tener una formación, ¿no? Es decir, por supuesto. La educación te educan, depende de quién sea el patrón. Sí, y cuando vos tenés una formación ya podés, influenciado, ¿no? Pero ya podés pensar, ¿no? Podés tener un pensamiento. Y bueno, vos tenés el ejemplo cuando viene el neoliberalismo, cierra todas las escuelas técnicas, porque nosotros tenemos que ser chacareros todos. Claro.
Y viene la industrialización de un gobierno un poco más nacional y popular, etcétera, y se vuelven a abrir las escuelas técnicas, vuelve el liberalismo, vuelve a cerrar las escuelas técnicas y las escuelas de cultura. Y ahora sí nos metemos un poco en la realidad de nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente vote que se haga un país más chico? O voten a los amos, ¿no? Eso es lo que yo siempre hago, esta dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Y hoy dije, ¿no? Dice, ¿cómo la gente... Cuando saliste... La gente vota, lame las botas del que te patee el culo, ¿no? Bueno, en principio es la cuestión de la cobardía humana natural que prefiere morder, tirarle un tarascón al que tiene al lado y no ladrarle al de arriba. Precisamente por la educación que tiene, ¿no? En la educación, la transmisión verticalista es constante, desde que sos chiquitito, la autoridad de la maestra, de la directora, y ningún mirarte con el compañero, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, desde el punto de vista más práctico, la comunicación. Si vos le regalás la comunicación a la gente, al poder, la dejás en manos del poder, y bueno, hermano, atenete a las consecuencias, porque el poder te frivoliza a la gente, inclusive a la que no es frívola, y pasa a ser frívola sin saber por qué carajo es frívola. Porque, a ver, yo te digo, esta conversación que estamos teniendo en este momento nosotros, similares y mejores que la nuestra, ¿en cuántas radios las puedes escuchar? No, pero también esta radio te la escucha un cero, es decir, la mayoría de las radios la gente escucha, el 90% escucha toda esa radio frívola, o que dan el ejemplo, el manejo de la hegemonía del que tiene, ¿no? El 90% elige esa, el 95% elige esa radio. Por más radio que vos le pongas, dice, no, estas son aburridos, pesados, no le entiendo. Bueno, pero ese es el punto, mirá, hay una este es el punto. No, este es el punto. Yo soy comunicador desde toda mi vida. Nací en un taller de comunicación, mi viejo era un metalúrgico dirigido a la comunicación, y crecí siempre en el área de comunicación. Toda mi vida me dediqué a la comunicación y siempre estudié sobre comunicación. No lo que te dan estas escuelitas para que te reciban el muñequito de torta, para que vayas a Canal 13 a repetir lo que te dicen por la cucaracha. No esa comunicación. No. La comunicación de verdad, ¿no? La que te meten en la cabeza por lo que te dicen y la que te meten en la cabeza por lo que vos no te das cuenta que te están diciendo porque es subliminal el mensaje que te están mandando. Entonces, la gente siempre va a preferir, a ver, el tipo que sale a las 4:30 de la mañana de la casa, que toma el colectivo de noche para irse hasta la estación de Merlo, de ahí viene con el subte, en el colectivo viaja apretado como sardinas en lata, en el tren lo mismo, y después del colectivo hasta el laburo. Llega el laburo destruido, en el laburo lo forrean, lo cagan a pedo, lo presionan, lo cagan, el tipo se desmoraliza, vuelve a la casa apretado como sardina hasta la estación de Once, en la estación de Oso apretado como sardina hasta Merlo de nuevo, una lucha para subirse al colectivo, que son los hijos de puta de la línea de colectivo de esos lugares, que llega el tren y se escapan los colectivos, que el colectivo ese estaba vacío, se escapa para que vos no puedas viajar. Te digo porque me ha pasado, lo tengo como experiencia eso. Y llega a su casa de nuevo tarde, y vos vas a querer que ese tipo se ponga a pensar ecuaciones filosóficas, ¿no? Él se quiere distraer, quiere que le pongan un par de culos y tetas por la televisión para inspirarse un poco y poder cumplir a la noche. Entonces, el tema es que nosotros, toda la comunicación que hicimos, la hicimos para intelectuales. Y despreciamos a ese pobre sujeto que está siendo explotado
física, intelectualmente, que le están robando la vida porque ese tipo murió después de haber trabajado como un hijo de puta toda la vida y no vivió. No vivió. Entonces, no nos dirigimos a él. Y en Canal 3, en TN, en Canal 2, te ponen boludeces, pero te bajan línea. Y sí. Te bajan línea en las novelas, te bajan líneas en los programas de Curositetas, te bajan línea en los noticiosos, te bajan línea en los programas de Cimento. Te forman tendencia. Claro, te y ponen esa el es la pañuelito verde, te ponen que no me voy a casar porque soy piola, vos que andás con esta mina. No el pañuelito, perdóname, no el pañuelito verde, anaranjado, rojo, amarillo, celeste, que eso todo está dirigido ¿a qué? A diluir el poder que habían adquirido los pañuelos blancos de la madre de Plaza de Mayo. Sí, mira vos, tenés razón, sí. Escúchame, Enrique. Sí. Me están echando porque la hora, exacto, son las 3. Sí, claro. Me cambia el operador, se ve que esto debe ser de Radio 10, no sé. No, pobre, los muchachos son macanudos. No, sí que son macanudos. Están abuelas acá que te mandan saludos. Bueno, seguimos hablando, Enrique, un día por supuesto, que vengas acá y nos quedamos 2 horas hablando en el programa, fíjate. Cuando me digan, y usted vino un día al retrovisor también, que es interesante intercambiar. Dale, quedamos abiertos. Bueno, entonces tu programa está los domingos después de las 9 de la noche. Sí, y los lunes el alpargatazo de 19 a 20. Ahí está, perfecto. Bueno, dale, Enrique Vox. Éxitos, un gran abrazo, y si no nos hablamos antes del fin de año, bueno, muy felices fiestas, o por lo menos todo lo posible. Ahí está, por lo menos que no sea peor, ¿no? Como siempre digo yo. Claro. Bueno, brindemos con los buenos mates, por lo menos. Sí. Bueno, gracias. Un gran abrazo a todos. Gigante. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.